Imagina que un objeto insignificante, una simple roca cubierta de extraños símbolos, pudiera contener el poder de desvelar los secretos de un mundo perdido. Pero no es solo un mundo cualquiera. Es el enigmático imperio de los faraones, donde dioses caminaban entre los hombres y el tiempo parecía haberse detenido en sus majestuosas pirámides. Ahora, imagina que este objeto es encontrado por accidente, en medio de la guerra, en una polvorienta excavación, y que lo que revela cambiaría para siempre nuestra comprensión de la historia. Pero lo más aterrador es que durante siglos, este código había estado a la vista de todos, y nadie, absolutamente nadie, sabía cómo leerlo. Hasta que un hombre, obsesionado con resolver uno de los mayores misterios de la humanidad, lo logró. Este es el secreto de la piedra Rosetta, un secreto que estuvo oculto durante milenios y que incluso hoy sigue resonando con preguntas no resueltas. El año es 1799. Europa está sumida en el caos de las guerras napoleónicas. Mientras el emperador francés lucha por conquistar el mundo, sus tropas han llegado a Egipto, un país de pirámides y misterios antiguos. Un lugar donde cada piedra parece esconder una historia, pero muchas de ellas están envueltas en un silencio eterno. Fue durante esta campaña que un soldado francés, completamente ajeno al impacto de su descubrimiento, hizo un hallazgo que cambiaría la historia para siempre. Mientras excavaba en los restos de un viejo fuerte en la ciudad de Rashid, conocida también como Rosetta, encontró algo enterrado en la arena. Era una losa de granito negro, cubierta de símbolos que no entendía. La recogió, la miró y la pasó a sus superiores sin saber que tenía entre sus manos una pieza clave de la historia humana. La piedra Rosetta, como pronto se llamaría, contenía un enigma, un código que había permanecido intacto por más de 2000 años. Nadie lo sabía en ese momento, pero esa roca llevaría a uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la arqueología. Pero, ¿por qué era tan importante esa piedra? Para entenderlo, tenemos que retroceder mucho más en el tiempo. Nos encontramos en el antiguo Egipto, donde los jeroglíficos decoraban los templos, tumbas y monumentos de los faraones. Los jeroglíficos eran mucho más que simples dibujos. Eran el lenguaje de los dioses, una escritura sagrada que solo unos pocos privilegiados podían dominar. Sin embargo, cuando las dinastías egipcias cayeron y otras culturas tomaron el control de Egipto, el conocimiento de cómo leer y escribir en jeroglíficos se perdió por completo. Durante siglos, los jeroglíficos egipcios fueron un misterio impenetrable. Muchos intentaron descifrar su significado, pero todos fracasaron. Las inscripciones en las paredes de las pirámides, los textos sagrados de los templos, todo permaneció en silencio. Parecía que el antiguo Egipto había sellado sus secretos para siempre, hasta que apareció la piedra Rosetta. La piedra Rosetta contenía un decreto de Ptolomeo V, el joven faraón que gobernaba Egipto en el año 196 a.C. Lo fascinante de la piedra es que el decreto estaba escrito en 3 idiomas: jeroglíficos, el idioma sagrado de los antiguos sacerdotes egipcios; demótico, la lengua común del pueblo; y griego antiguo, el idioma de los gobernantes extranjeros de Egipto en ese tiempo. Aquí estaba la clave. Los eruditos de la época ya sabían leer el griego antiguo. Si podían comparar el texto en griego con los jeroglíficos, tal vez, solo tal vez, podrían finalmente entender el lenguaje perdido de los faraones. Era como tener un diccionario encriptado frente a ellos, una puerta entreabierta hacia los secretos del pasado. Pero había un problema. Nadie, absolutamente nadie, sabía por dónde empezar. Durante años, los estudiosos se sentaron frente a la piedra Rosetta, tratando de desentrañar el código. Era como un rompecabezas imposible. Las 3 lenguas inscritas en la piedra eran diferentes en estructura, en concepto y en función. Los jeroglíficos, en particular, eran increíblemente complejos. Cada símbolo podía representar una letra, una palabra o incluso una idea completa. La piedra parecía tener una mente propia, desafiando cualquier esfuerzo por ser comprendida. Parecía que los misterios del antiguo Egipto permanecerían ocultos para siempre. Y es aquí donde entra en escena un joven francés llamado Jean-François Champollion. Champollion había estado obsesionado con Egipto desde niño. A los 16 años ya había aprendido varias lenguas antiguas, incluyendo el griego y el copto, un descendiente directo del idioma egipcio. Cuando escuchó sobre la piedra Rosetta, Champollion supo que este era su momento. Dedicó más de 10 años de su vida al estudio de la piedra. Analizaba los símbolos,
Los comparaba con el texto en griego y con las palabras coptas que conocía. Día y noche, trabajaba sin descanso. Incluso cuando su salud comenzó a deteriorarse, Champollion continuó. Estaba convencido de que los jeroglíficos eran algo más que simples símbolos decorativos. En 1822, después de años de trabajo incansable, Champollion hizo el descubrimiento que cambiaría la historia para siempre. Se dio cuenta de que los jeroglíficos no solo representaban ideas o cosas, como muchos habían pensado, también representaban sonidos, como en los lenguajes modernos. Al comparar los nombres de faraones en el texto jeroglífico con sus equivalentes en griego, Champollion finalmente pudo descifrar el código. El descubrimiento de Champollion fue revolucionario. Por primera vez en más de 1000 años, los jeroglíficos egipcios podían ser leídos. Egipto, una civilización que había estado envuelta en el misterio, comenzó a revelar sus secretos. Gracias a la piedra Rosetta, los arqueólogos pudieron reconstruir la historia de Egipto con una precisión que antes parecía imposible. Las historias de los faraones, las dinastías, las creencias religiosas, todo estaba allí, esperando ser descifrado. Lo que antes eran solo símbolos incomprensibles ahora era un vasto tesoro de conocimiento sobre una de las civilizaciones más fascinantes de la historia humana. Pero el impacto de este descubrimiento no se detuvo allí. La piedra Rosetta no solo cambió la comprensión del antiguo Egipto, sino que también marcó el inicio de una nueva era en la arqueología. Era la prueba de que, con las herramientas adecuadas, cualquier misterio del pasado podría ser resuelto. Hoy, la piedra Rosetta se encuentra en el Museo Británico en Londres. Es una de las piezas más visitadas y admiradas del museo. Pero no todos están de acuerdo con que esté allí. Desde su descubrimiento, ha habido un creciente debate sobre la legitimidad de su posesión. Egipto ha solicitado en varias ocasiones que la piedra sea devuelta a su lugar de origen, argumentando que es un artefacto crucial de su patrimonio cultural. Por otro lado, el Museo Británico sostiene que la piedra es un símbolo de conocimiento global y que, al estar en Londres, está accesible para estudiosos y visitantes de todo el mundo. Este debate sigue vivo hoy en día. ¿Debería la piedra Rosetta regresar a Egipto? ¿O es más importante que permanezca en uno de los museos más importantes del mundo, donde puede ser estudiada y admirada por una audiencia global? Es una pregunta sin respuesta definitiva, pero lo que está claro es que su importancia trasciende fronteras y continúa siendo un símbolo de descubrimiento y misterio. El legado de la piedra Rosetta es inmenso. Gracias a ella, hemos podido desvelar los misterios del antiguo Egipto, una civilización que de otro modo habría quedado en silencio eterno. No solo permitió el desciframiento de los jeroglíficos, sino que también abrió las puertas a una comprensión más profunda de nuestra historia como humanidad. Pero el impacto de la piedra Rosetta va más allá de lo académico. Representa el poder del conocimiento, la perseverancia y la curiosidad incansable. Nos recuerda que aunque los secretos del pasado puedan estar enterrados y olvidados durante siglos, siempre hay esperanza de descubrirlos si mantenemos nuestros ojos y mentes abiertos. Hoy, más de 200 años después de su descubrimiento, la piedra Rosetta sigue atrayendo a estudiosos y curiosos de todo el mundo. Es el símbolo de un enigma que fue resuelto y también de los incontables misterios que aún esperan ser desvelados. Y por supuesto continúa planteando la eterna pregunta: ¿qué otros secretos están aún ocultos en las arenas del tiempo, esperando ser encontrados?